Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección para esta semana, lección número 9, que lleva como título Anden como sabios. Y seguimos estudiando el libro de Efesios y vamos a estar en el capítulo 5. Así es que nos dice allí que debemos de andar como sabios. Así es que allí lo tienen. Necesitamos una luz, necesitamos un mapa, necesitamos una dirección, ¿verdad? Y es por eso que esta lección tiene este título tan tremendo que, como nos dice, andar con sabiduría. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo para memorizar, para que podamos entender un poquitito lo que nos está diciendo en Efesios 5:15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué será lo que Él quiere para ti? ¿Qué será lo que Él quiere para mí, mi querido amigo y hermano oyente? Dice, no hace mucho se subastó una jarra de cristal en el Reino Unido. Los subastadores la describieron como una jarra francesa de vino clarete del siglo XIX, con un valor estimado de $200. Dos pastores perspicaces reconocieron la jarra como un aguamanil islámico extremadamente raro. Su verdadero valor de tasación, 5 millones, alrededor de 6.5 millones de dinero en Estados Unidos. ¿Qué permitió que ese pastor se marchara con semejante ganga? El pastor sabía algo que el subastador ignoraba, el verdadero valor de la jarra. En Efesios 5, del 1 al 20, Pablo contrasta lo que valoraban los paganos y los creyentes. Los paganos consideraban que las historias atrevidas en Efesios 5, 4 y las fiestas de alcohólicos en Efesios 5, 18 y el sexo libertino en Efesios 5, 3 y 5 eran los grandes tesoros de la vida. Sin embargo, los cristianos saben que se acerca el día del examen final, cuando el verdadero valor de todas las cosas se hará evidente en Efesios 5, 5 y 6. En lugar de apostar por las fiestas y las ebriedades, atesoran, entre otras, solo cosas buenas, rectas y verdaderas, y en Efesios 5:9, en Cristo. Por lo tanto, Pablo los insta a aprovechar las gangas que se encuentran en Cristo mientras vivan, al igual que todos, a las puertas de la eternidad, en Efesios 5:15 al 17. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, tú también estás invitado a poder tomar provecho de estas gangas que están ofreciéndose hoy día en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Veamos un poquito de qué es lo que vamos a estar hablando esta semana, porque debemos de conocer los puntos claves de esta lección, ¿verdad? Fíjate cómo imitar a Dios, ¿verdad? Tú y yo, ¿cómo podemos imitar a Dios? Andando en amor, andando como hijos de luz, andando como sabios, aprovechando bien el tiempo. En Efesios 5, 1 al 20 nos dice también que debemos evitar inmoralidad, avaricia, palabras malintencionadas, insensatez, embriaguez. ¿Cuál es el resultado de una vida que imita a Dios y evita lo incorrecto? Somos alumbrados por Cristo. Somos luz del mundo. Cantamos, alabamos y damos siempre gracias a Dios por Jesucristo. Y esta semana vamos a estar estudiando lo siguiente, imitando a Dios. ¿Cómo podemos andar en amor? Andando como hijos de luz. Nos va a hablar allá en Efesios 5, del 1 al 10. Caminando en la luz. Vamos a estar hablando de la luz, lo manifiesta todo, lo demuestra, deja verlo todo, la luz aclara el camino, ¿verdad? Y también alumbrados por Cristo. Allí vamos a hablar de esto, se encuentra en Efesios 5, del 11 al 17. Y alabando en el Espíritu salmos, himnos y cánticos, allá en Efesios 5, 18 al 20. Esto vamos a estar escudriñando esta semana, así que preparémonos, entremos de lleno a nuestra lección esta semana para poder ver qué es lo que nos quiere demostrar Dios en esta semana, imitando a Dios. ¿Cómo podemos imitarlo?
cómo nosotros podemos imitar a Dios. Veramos qué nos dice la palabra de Dios y podemos ver cada uno de los detalles. Dice en su palabra en Efesios 5, versículos 1 al 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mira lo que nos dice. Pablo usa el verbo andar como sinónimo de comportamiento o forma de vivir. Tú y yo debemos de andar como Cristo, debemos de vivir una forma, un comportamiento el cual Cristo tuvo. Nuestra motivación para vivir una vida de amor es el sacrificio de Jesús en los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Efesios. Nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros allí en Gálatas 2:20. Fue sacrificio sustitutivo, cargando nuestros pecados en Isaías 53:6. Fue olor fragante, agradable a Dios en Éxodo 29:18 y 2 de Corintios 2:15 y también en Filipenses 4:18. ¿Qué hay que evitar al andar en amor y por qué? Miren, debemos de evitar lo que dice nombra en versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia. ¿Por qué no entrará en el reino de Dios? Nos dice los fornicarios, los inmundos, los ávaros, los idólatras, ninguno de estos. ¿Qué conviene y qué no conviene? Bueno, lo que no conviene, palabras deshonestas, necedades, truanerías, y lo que conviene son acciones de gracia, alabar, glorificar el nombre de Dios en todo momento, ¿verdad? Eso sí conviene. Veamos lo que nos dice aquí la palabra andando como hijos de luz en Efesios 5 del 6 al 10. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo nos dice, perdón, Pablo nos dice que porque no nos convienen ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, porque no debemos apoyar a los que las dicen, están bajo la ira de Dios, pues son desobedientes. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, mi querido amigo y hermano, que me escuchas cuando estamos rodeados de personas que no coinciden con nuestro conocimiento de Cristo. Nuestras palabras tienen que ser palabras dulces, amables, no palabras que difamen o denigren a Jesús. La ira de Dios no es como la nuestra, una explosión violenta, generalmente irracional, sino una respuesta justa contra el mal. En Santiago 1:20, Segunda de Crónicas 24:18 y Romanos 1:18. Ya no participamos del comportamiento de las tinieblas, es decir, de lo que rechazan o no conocen a Dios. Tú y yo no debemos de comportarnos como ellos. Nosotros conocemos a Dios, sabemos lo que Él quiere. Ahora somos luz en Mateo 5:14 y nuestro fruto en el Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, porque esto agrada a Dios. Allí en el capítulo 5, 8 al 10. Así que mi querido amigo y hermano que me escucha, esto agrada a Dios, para eso debemos de ser sabios en la forma de hablar, caminar en la luz. ¿Cómo tú caminas en la luz? Como yo camino en la luz. Veamos, la luz lo manifiesta todo, o sea, cuando hay luz tú puedes ver todo, aunque parezca que no se puede ver, sí se ve todo, ¿verdad? Pablo usa continuamente una dictomía, vivir un estilo de vida que honra a Dios versus vivir un estilo de vida inmoral que se opone a Dios. Veamos. Efesios 5, 11 al 14 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, lo que tú hacías en aquel momento, apártalo. No te ahora pongas a hacer tu vida
antigua. Tienes que vivir una vida que alabe, que glorifique a Dios en toda su forma, ¿verdad? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínense, no vivir una vida en secreto, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Así es que mucho cuidado. Si hay secretos en tu vida, si hay cosas que estás haciendo que no agradan a Dios, recuérdate que la luz lo aclara todo y nos dice que debemos de levantarnos de la mortandad, del estilo de vida que no agrada a Dios. Aquellos que hemos elegido vivir un estilo de vida que honra a Dios, reprendamos las obras de las tinieblas mostrando por nuestra forma de vivir la alternativa correcta. Somos luz y la luz es lo que manifiesta todo. Pablo considera dormido al cristiano que participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Miren esto. El que está dormido es aquel cristiano que hace cosas infructuosas de las tinieblas. Por ello usa la letra de un himno y les llama a despertar y a levantarse de los muertos, ¿verdad? Despertad, despertad, oh cristiano, nuestros cuerpos honestos están. ¿Se acuerdan del himno? Bonito himno, ¿verdad? Así que tú y yo debemos despertar. Así podrán reflejar también la luz de Cristo en el mundo de tinieblas en Filipenses 2:15. Así es que cuidado, la luz lo manifiesta todo y tú y yo estamos llamados a poder despertar de ese sueño, de ese letargo, ¿verdad? Veamos acá, alumbrados por Cristo. Vamos a ver qué nos quiere decir allí en Efesios 15-17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como quienes, como los sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todo el tiempo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, a los que estamos despiertos ya no dormimos. Pablo nos dice que te alumbrará Cristo. Y si Cristo está alumbrándote, tú tienes que reflejarlo. ¿Qué ocurre cuando somos alumbrados por Cristo? Dice que Él nos lo explica haciendo un bocadillo ahí en versículos 15 y 17, con una exhortación en el medio, en el versículo 16. Aprovechar bien el tiempo si estás alumbrado por Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Porque dice allí, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Deberías de entenderlo. Mire lo que dice en el versículo 15, no andéis como necios, andad como sabios. Y en el 17, no seáis insensatos, entender la voluntad del Señor. Y observa que para poder ser sabios debemos entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Mi querido amigo y hermano que me escucha, Dios tiene planes especiales para ti, para mí. Pero debemos nosotros de ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él pueda ser el que nos alumbre y podamos entender cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Veamos, alumbrados por Cristo. Miren, veamos lo que nos dice acá la palabra de Dios. Nuevamente, dice la exhortación que Pablo incluye en medio nos dice cómo debemos vivir los que andamos como sabios en estos días malos. Estamos viviendo unos días, hermanos, en estos momentos que son de miedo, son momentos dudosos del mundo actual en el cual vivimos. Vemos cosas que a Dios no le agradan y cómo la gente las favorecen. Y tú y yo tenemos que ser sabios. En esta ocasión, el original griego nos ayuda a entender mejor el significado de la exhortación. Miren, exa, exa, exagorazo es aprovechar, redimir, usaba bien, se usaba para las gangas ofrecidas en el mercado. ¿Se recuerdan cuando empezamos la lección? Cuando tú tienes que aprovechar el momento, buscar el momento. Ahora tenemos la oportunidad. Y el kairos es el tiempo, el momento, indica el momento oportuno para hacer algo. Y ese algo es andar en sabiduría en Cristo Jesús. Al esperar la venida de Cristo, los creyentes vivimos en un tiempo difícil, muy difícil este tiempo. Y debemos prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas, ¿recuerdan? Durante el tiempo de rebajas, les gusta ir a comprar gangas, ir a buscar cosas baratas, pues buscarlas en rebajas. Vela los tiempos y el tiempo en que estamos viviendo, tiempos del fin, tiempos difíciles, son tiempos de buscar estas gangas y debemos tomar sin demora lo que nos ofrece Dios en Cristo.
en Isaías 55:1 y en Apocalipsis 22:17. ¿Qué estás haciendo tú, mi querido amigo y hermano que me escucha? ¿Estás buscando lo que Cristo te está ofreciendo en este momento para buscar la forma de acercarte más a Él y estar así más preparado para cuando Cristo venga? Alabando en el Espíritu. Veamos cómo alabamos en el Espíritu, ¿verdad? Salmos, himnos y cánticos, dice allá que es lo que se debe de estar haciendo. Y dice allá, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, mi querido amigo y hermano, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, el Padre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo y hermano que me escucha, nuevamente Pablo nos presenta dos pensamientos opuestos: llenar nuestra mente de alcohol o llenarla del Espíritu Santo. ¿De qué quieres llenarla tú? ¿En dónde te quieres esmerar tú? ¿A quién le quieres dar el primer lugar tú? Tal como la Biblia indica, el alcohol nubla nuestra mente. Allí en Proverbios 21 y Proverbios 20, 29 al 35. Bajo un estado de embriaguez fácilmente somos llevados a la fornicación, a la inmundicia, a las malas palabras, a actuar como Dios no quiere. Pero cuando nuestra mente está llena del Espíritu Santo, compartimos con nuestros hermanos salmos, himnos y cánticos espirituales y cantamos y alabamos a Dios. Así que, ¿qué será mejor, mi querido amigo y hermano que me escuchas? Embriagarte mejor del Espíritu Santo. Fíjate que usa la palabra llenarte, es la palabra en sí, pero embriagarte, no te embriagues del alcohol. Llenaos del Espíritu. Damos gracias al Padre en el nombre del Hijo y bendita Trinidad. Es lo que debemos de estar haciendo nosotros mientras esperamos a Cristo. Sed sobrios, ¿verdad? Estar preparados para ese día glorioso cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y mi querido amigo y hermanos que me escucha, también nos dice en Elena G. de White, Mensajes Selectos, tomo 1, nos dice esto otro pequeño párrafo que quiero compartir con ustedes para que podamos entender un poquito más qué es lo que ella nos quiere decir, para que estemos listos. Dice que siempre hay unión con Cristo. Siempre que hay unión con Cristo hay amor. Cuando estamos unidos con Cristo tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad ríen la vida. La misma expresión, ¿verdad? Dice allá de expresión del rostro es cambiada. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une a la tierra con el cielo y que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Así que si la luz de Cristo está en tu corazón, vamos a poder brillar en los corazones de aquellos que también necesitan de Cristo, que también necesitan poder acercarse más a Cristo Jesús de una manera especial y única, ¿verdad? Se nos dice también que al mirar en retrospectiva, Efesios 5, 1 al 20, en su conjunto vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. En lugar de eso, llama a los creyentes de Efeso a asumir una elevada norma de conducta y a abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos. Se anima a creer que cuando los cristianos, ¿verdad? Dice allí, cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y a la verdad de Dios. Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz mientras espera la venida de Cristo y bendecida por la presencia de Cristo. Como los creyentes están motivados por sus condiciones de hijos amados de Dios y por la muerte de Cristo en su favor, y están llenos del Espíritu. Su adoración colectiva, ¿verdad que sí? Su adoración colectiva se caracteriza por la energía y la alegría mientras juntos eh, entonan alabanzas de acción de gracia a su Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Con un firme asidero en las realidades celestiales, celebran su esperanza para el futuro, arraigada en la historia de lo que Dios ha hecho, está haciendo y era por medio de Jesucristo, su Señor.
mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, la pregunta aquí es, ¿estás listo para poder andar como sabios? Dios solo quiere que tú te pongas en sus manos, que deje de que Él pueda trabajar en tu vida, que pueda trastornarte. Hermano, yo te pido que si tú sabes que Dios puede hacer un cambio especial en tu vida, ponte en sus manos, deja que te transforme y que te haga nuevo otra vez. Y si estás durmiendo, levántate, apártate de todos estos caminos que no agradan a Dios y ponte en las manos de Dios. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder andar como sabios. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, a ponernos en tus manos de amor para ser sabios en nuestra forma de andar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir una vida espiritual y que podamos ser verdaderas luces en medio de las tinieblas. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, te damos las gracias por compartir estas lecciones semanalmente a otros que no conocen. Y te insto a que sigas compartiéndolas a través de YouTube. Te puedes suscribir a mi canal, Joseph Class. Allí suscríbete, presta la campanita para que te lleguen estas lecciones. De igual forma, puedes también ahora escucharla a través de Spotify y también de podcast. Allá también puedes ir al buscador lección de escuela sabática, comentario, y también puedes suscribirte allí o presionar la campana para que te lleguen toda la semana y compártela con tus amigos en la ancha faz de la tierra. Le damos gracias a todos los que comparten. Hay personas en Australia escuchando, hay personas en España escuchando, hay personas en San Salvador, en Guatemala, en Perú, en Estados Unidos, en donde quieran los estados de los Estados Unidos. Así es que hay que llevar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tú eres el llamado para que lo hagas. Dios te bendiga, Dios te guarde.